Hola cronistas, muy buenos días por la mañana, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, este domingo vamos a hacer la continuación de aquel famoso vídeo que habíamos hecho el mes pasado en el que os decíamos las fiestas más importantes o populares que se iban a celebrar durante el mes de julio aquí en nuestra región, Asturias. En esta ocasión la haremos de las festividades que se celebran en agosto. Nuevo mes, sabemos que muchos de vosotros y de vosotras, al igual que nosotros, cogéis vacaciones en agosto y aquí os dejamos unas fiestas de interés turístico, bien regional, nacional, internacional o simplemente que os recomendamos para que podáis pasar un buen verano en el último mes que nos queda, así que disfrutadlo mucho. Comenzamos con el día 1 de agosto. Candás, la capital del concejo de Carreño, celebra su Festival de la Sardina, todo un clásico con una veteranía de 5 décadas y que cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico del Principado de Asturias. Enmarcado dentro de las fiestas de San Félix, ese día esta villa marinera se inunda del aroma y sabor de este suculento pescado que en Candás trabajan de forma magistral. Continuamos con los días 3 y 8, o sea, del 3 al 8 de agosto. El Festival Intercéltico de Occidente, en Tapia, celebra por todo lo alto sus 25 años de existencia. Son intensos días de fiesta y de los mejores sonidos de la música celta, con una apertura de excepción. El concierto de Carlos Núñez el día 3 de agosto a las 8:30 de la tarde en el auditorio de Tapia de Casariego. El sábado 6 de agosto se celebra la fiesta de las piraguas de Asturias o Descenso Internacional del Sella, la única en Asturias que tiene la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Con 90 años de historia, es uno de los eventos lúdicos deportivos más populares dentro y fuera de Asturias y tiene lugar en un escenario natural privilegiado, el curso del río Sella, entre las localidades de Arriondas, Les Arriondes y Ribadesella, Ribesella, villa de paso del Camino del Norte o de la costa, y donde este emblemático río Astur desemboca en el mar Cantábrico. Los días 6 y 7 de agosto, la localidad de San Martín de Luiña, en el concejo asturiano de Cudillero, acoge el Mercado Vaqueiro, donde habrá diferentes tipos de productos, fundamentalmente artesanos y gastronómicos, además de música o actividades para niños. Una de las actividades estrellas será la visita a la iglesia de San Martín de Luiña, para realizar a continuación una sencilla ruta vaqueira, apta para todos los públicos, por la zona de la Braña Seca y la Sierra del Pumar, que tendrá lugar el domingo 7 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana. Entre los días 6 y 7 de agosto, el mercado tradicional de Oles encandila al pueblo que se acerca hasta el pueblo del concejo de Villaviciosa. Durante 2 días, Oles se convierte en la capital de las tradiciones y esencias rurales asturianas. Allí se escenifican labores rurales tal como se llevan a cabo antaño, y también se muestran artesanos vinculados al azabache, la madera, la piedra, el telar o el cuero, entre muchos otros. La gastronomía y la música también están muy presentes en ese ambientazo evento. Y el domingo, día 7 de agosto, tiene lugar el Día de Asturias en Gijón, Xixón, ciudad por la que pasa también el Camino del Norte o de la costa. Desde primeras horas de la mañana hay folclore y canciones asturianas, así como deportes tradicionales y una comida campestre. La fiesta transcurre por las principales calles de la ciudad, principalmente el Paseo del Muro, con el desfile de varios grupos folclóricos y de música tradicional asturiana. La fiesta da comienzo con la gira al Cerro de Santa Catalina, donde se encuentra la escultura Elogio del Horizonte, símbolo turístico de la ciudad, y a partir de las 6 de la tarde parte de los jardines del Náutico el desfile de grupos folclóricos de diferentes países que incluye también carrozas. La fiesta termina en el Estadio Municipal del Molinón con una actuación de todos los grupos que visitan Xixón. El domingo 14 de agosto tiene lugar el descenso a nado de la Ría de Navia, un evento que combina deporte, cultura y tradición. Se trata de una de las pruebas de natación de larga distancia más conocidas y valoradas del continente europeo, y a ella acuden nadadores de ámbito internacional. Miles de espectadores apasionados de este deporte y del privilegiado entorno de la Ría del Navia.
Esta competición deportiva es todo un clásico que viene celebrándose en este pequeño pueblo asturiano desde finales de los años 50 del siglo XX. El lunes 15 de agosto se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en Luarca, Chuarca, en el concejo de Valdés, declarada de interés turístico nacional y en la que la Virgen efectúa un recorrido por el litoral acompañada por todas las embarcaciones del puerto engalanadas con flores y banderas. Un gran homenaje a la Virgen y a las gentes del mar, de gran plasticidad y belleza. Luarca, Chuarca, es además lugar de paso del Camino del Norte o de la Costa, en el cual, por cierto, ya que llevamos 3 fiestas con esta que pasan, por este Camino del Norte o de la Costa, dejarme deciros que tenéis un vídeo en el que hacemos una pequeña parte en el concejo asturiano de Castrillón en nuestro canal de YouTube, en el apartado de rutas o de playas, no recuerdo ahora mismo muy bien, así que podéis ir a verlo. Y el 15 de agosto, como manda la tradición, tiene lugar la fiesta del Alba, en la ermita de Alba, en las inmediaciones del pueblo de Salcedo, en plena Sierra del Aramo, a unos 1090 metros de altitud. La Virgen de Alba es la patrona del concejo de Quirós. Esta ermita, conocida por su devoción y por su historia, ofrece unas vistas espectaculares de todo el concejo de Quirós y alrededores, y con motivo de esta fiesta se celebra una procesión acompañada de gaita y tambor y, tras esta, una misa que suele ser cantada en lingua quirosana. Después llega la comida campestre y tras esta diversos actos como la carrera de cintas a caballo, el certamen del pan de escanda, la muestra de doma vaquera, etcétera, etcétera. Todo un ritual que se repite con éxito y gran afluencia de público año tras año. Además, es costumbre acampar en las proximidades de la ermita los días antes de la fiesta, lo que contribuye a la animación de las tradicionales verbenas populares que allí se efectúan. El 15 de agosto, a mitad de mes, se celebra la fiesta de la Virgen del Cébrano, patrona de Teberga, y por esta razón el santuario del mismo nombre, ubicado en Carrea, tiene una gran importancia devocional e histórica. Dicha festividad convoca a cientos de personas de año en año, tanto propios como forasteros. Tanto la historia del santuario como su arquitectura y emplazamiento a los pies de la gran peña de Sobia hacen de él un lugar muy especial dotado de singular belleza. Y una nueva cita más, el 15 de agosto, es para las carrozas de Valdesoto, les carroces de Valdesoto, un desfile tradicional que se celebra en esta parroquia de Siero y que constituye el broche final de las fiestas de San Félix. Para el desfile, las diferentes peñas diseñan una carroza con un tema determinado y debido a la laboriosidad de las carrozas y el nivel de detalle alcanzado, dicho desfile se ha convertido en un impresionante espectáculo que deja prendado al público como colofón una merienda en el prau de la fiesta y la entrega de premios durante la verbena nocturna. Los días 15 y 16 de agosto se celebran en San Roque, son los días grandes, Tineo, Villa Jacobea por la que pasa el camino primitivo. Son las fiestas más importantes de la localidad y tienen lugar en el campo de San Roque y en la villa. El 15 de agosto es el día del bollo y el 16 el día grande de San Roque. El festival vaqueiro, el campeonato de bolos, el pregón de fiestas, los fuegos artificiales del recinto de Santa Teresa el último día, la aparición de los chiringuitos en los rincones más representativos de la villa tinetense, las peñas que organizan la comida en el campo, etc. Son ingredientes que contribuyen a mantener vivas las tradiciones y que hacen de Tineu, en esos días, uno de los lugares más ambientados de toda Asturias. El lunes 15 y el martes 16 de agosto se celebra el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, Xixón, una iniciativa pionera en España, que acaba de cumplir 20 años y que tiene la declaración de fiesta de interés turístico del Principado de Asturias. Ubicado en la Plaza Mayor de Gijón, Xixón es un excelente punto de encuentro con la artesanía y la gastronomía asturiana. Bueno, y para finalizar con este vaivén de fechas entre el 14, 15 y 16 de agosto, finalizamos con este 16 de agosto.
Es el día grande de las fiestas de San Roque en Llanes, villa de paso del Camino del Norte de la Costa, una celebración que tiene la consideración de fiesta de interés turístico nacional. Desde primeras horas de la mañana se lanzan salvas y hay novena y pasacalles de la banda de música. El culmen de la mañana es la procesión multitudinaria desde la Basílica hasta la capilla de San Roque, con cientos de personas ataviadas de llanisca y de porruano. Un día de devoción, música y danzas que tiene su colofón con el encuentro regional de gaiteros, la danza prima y los fuegos artificiales en la playa del Sablón, además de una verbena y diferentes conciertos. Para continuar nos tenemos que desplazar en el tiempo hasta el 20 de agosto y concretamente hasta el pueblo de Tazones. Allí los vecinos celebran la festividad de San Roquín y lo hacen de una manera muy especial, con la recreación del desembarco del emperador Carlos V, que tuvo lugar históricamente un 19 de septiembre de 1517. Hace más de 500 años el joven emperador pisó por primera vez tierra ibérica cuando llegó a Tazones, según cuentan de forma imprevista y por las malas condiciones del mar en ese momento. La escenificación del desembarco atrae a miles de personas deseosas de viajar en el tiempo y se realiza en el marco de las fiestas de San Roque. Al día siguiente los actos continúan con otra recreación, el paseo del emperador y su séquito por el casco antiguo de Villaviciosa. La siguiente cita también nos lleva a el 20 de agosto, pero en este caso a Pola de la Viana o Pola Llaviana, donde tiene lugar el descenso folclórico del Nalón, un carnaval acuático que se celebra en esta localidad desde hace más de 50 años. Cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico nacional y siempre es el tercer sábado de agosto. En realidad, la perfección técnica y el nivel de detalle de las embarcaciones que navegan en el río Nalón ese día es de tal nivel que la fiesta se convierte en un gran espectáculo que combina esfuerzo, imaginación y diversión a raudales y hace de este descenso mucho más que el hecho festivo de bajar un río simplemente que para pasárselo bien. Si habéis llegado hasta aquí, cronistas, que no se os olvide suscribiros al canal y compartir este vídeo con todos vuestros amigos y amigas para que también conozcan estas fiestas de interés turístico. Ahora nos desplazamos hasta el 23 de agosto porque hasta el 28 el recinto de las Mestras acoge el concurso hípico internacional de Gijón, Xixón, que reúne en la ciudad grandes figuras de la hípica de todo el mundo. En el concurso de gran nivel hay un público entregado a este deporte. El nivel técnico, la plasticidad y el marco incomparable hacen que este concurso sea cita obligatoria, tanto para jinetes como para aficionados. No nos movemos de este domingo 28 de agosto porque el pueblo, la localidad asturiana de Cadabeú, ubicado en el concejo de Valdés, acoge la singular celebración de la regalina o la riégala, que tiene lugar en un magnífico promontorio sobre el Cantábrico. Se trata de una gran fiesta al aire libre que se celebra en el campo de la Garita, situado junto a la ermita de esta Virgen. Hay desfile de carrozas, danza prima, pregón, misa y procesión. Como colofón, comida campestre, música y bailes tradicionales. Cadabeú es además un pueblo jacobeo, dado que por allí transcurre el camino del norte o de la costa. Dos fechas más para este domingo 28 de agosto, en el que insistimos tanto que se cierran las festividades más importantes de este mes en Asturias. La primera de ellas es que el pueblo de Torazu, en Cabranes, celebra su fiesta del Carmen, declarada de interés turístico del Principado de Asturias. Torazu, que ostenta el galardón de pueblo ejemplar de Asturias, rinde homenaje a su patrona ese día con una hermosa fiesta y el tradicional desfile de ramos, uno de los más antiguos y coloridos de Asturias. Una jornada lúdica que se convierte en un espacio de encuentro entre propios y foráneos. La otra festividad del 28 de agosto es para el pueblo de Navelga. Sentineo acoge el Día de los Pueblos de Asturias, cuya presencia es contribuir al hermanamiento y la solidaridad de los distintos pueblos asturianos, mostrando las afinidades entre ellos y también las singularidades de cada uno, fomentando el sentimiento de asturianía integradora y abierta al mundo. En cada edición se homenajea a un pueblo asturiano
que recibe la Paloma de la Fraternidad. Sus gentes son recibidas en Navelgas con cariño y hospitalidad. El programa consiste habitualmente en la recepción de los galardonados y autoridades, un desfile de grupos folclóricos y grupos invitados y la entrega de galardones. La jornada se completa con mucha animación, entre otras actividades lúdicas y culturales que organiza el ayuntamiento. Y bueno, cronistas, pues ahora sí, tras este vídeo, que espero que no me haya quedado muy largo, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado este nuevo contenido, recordad suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones, dejarnos vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo con quien queráis. También seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, donde durante este mes estaremos publicando publicaciones diarias e historias también varias cada día. Los vídeos continuarán siendo los domingos a las 12 de la mañana de aquí en adelante. Un abrazo muy fuerte y hasta el domingo que viene, cronistas. Un saludo.